El sol, viejo viajero, descendía con parsimonia sobre los tejados de terracota. San Lucero, un nombre que sonaba a olvido, a rincón anclado en un tiempo que se negaba a avanzar. Enclavado entre cerros áridos, testigos mudos de incontables atardeceres y caminos de polvo que se levantaban con cada suspiro del viento, el pueblo vivía al compás de las campanas. Campanadas graves, profundas, que no solo llamaban a misa, sino que parecían dictar el ritmo inmutable de las vidas que allí nacían, crecían y se marchitaban, sin apenas alterar la quietud ancestral del paisaje. Allí, en una de esas casas de adobes gruesos y ventanas pequeñas, vivía Isabela Rojas, 19 años apenas cumplidos, pero con una mirada que contenía la hondura de un alma antigua. Desde la ventana de su habitación, el mundo se reducía a un lienzo de tejados, más allá, la silueta imponente de las montañas. Unas montañas que eran, a la vez, muralla y promesa. Entre sus dedos, las cuentas frías de un rosario se deslizaban, una tras otra, como los días. Pero en su corazón no había plegarias, sino un torbellino de preguntas. Preguntas silenciosas, urgentes, que flotaban en el aire denso de su hogar, sin que nadie, ni su madre con su pragmatismo terrenal, ni su padre con su silencio temeroso, se atreviera a rozar. La voz de su madre era una letanía constante, un eco áspero en los corredores de la casa. «Vas a casarte con don Hilario», decía, y la frase caía como una sentencia. «Es un buen hombre, Isabela. Tiene tierras, un apellido que pesa en la comarca. Deberías estar agradecida de que un hombre como él se haya fijado en vos». Y al decirlo, su madre bajaba la mirada, quizás para no enfrentar la chispa de rebeldía que intuía en los ojos de su hija, o quizás porque en el fondo de su propio ser recordaba anhelos olvidados, sepultados bajo el peso de la costumbre y el deber. Pero Isabela no sentía gratitud. Sentía el frío de unas cadenas invisibles ciñéndole el espíritu. Su corazón, joven y vibrante, solo latía con verdadera fuerza, con un ritmo salvaje y esperanzado, cuando su mente osaba vagar más allá de esas montañas, imaginando un mundo donde las decisiones no vinieran impuestas, donde el aire oliera libertad. Don Hilario lo había visto un par de veces. Un hombre mayor, de gestos calculados y sonrisa escasa, cuyos ojos parecían tasar más que amar. No, su alma no vibraba por él. Fue una tarde de domingo, de esas en que el sol de la tarde alarga las sombras y tiñe el cielo de naranjas y violetas. El olor a incienso aún flotaba en el ambiente al salir de la misa. Mientras caminaba por el sendero que bordeaba el atrio, un rumor la detuvo. No era el viento entre las hojas de los álamos, era algo más. Levantó la vista. Un cóndor, majestuoso, sagrado para los antiguos pobladores de aquellas tierras, trazaba círculos lentos, altísimos, en el azul profundo. Un presagio, un mensaje silencioso del cielo. Y cuando Isabela bajó la mirada, atraída por un instinto inexplicable, lo vio. Surgió de entre la espesura como una aparición. Un hombre delgado, de piel morena curtida por soles y vientos desconocidos. Sus brazos mostraban las huellas de un camino difícil, rasguños y antiguas heridas. Sus pies descalzos, cubiertos por el polvo rojizo de la tierra, parecían conocer el lenguaje secreto de las sendas olvidadas. Pero fue su mirada lo que la cautivó. Negra, profunda como la noche en el desierto, pero con una luz serena, antigua. Y su voz, cuando habló, no fue un ruego, sino una constatación, teñida de un respeto profundo. «No quiero robar, solo busco agua», dijo, y sus palabras, aunque sencillas, parecieron venir de un tiempo distinto, de un eco lejano. Isabela sintió el impulso primario del miedo, la advertencia aprendida de desconfiar del extraño. Pero algo en la quietud de aquel hombre, en la honestidad de su voz, desarmó sus recelos. Bajó la mirada, quizás por pudor, quizás por una conexión que no entendía, y sin decir palabra, lo guió hacia la vieja acequia que corría cerca. Con un cuenco improvisado de sus manos, le ofreció el agua fresca que bajaba de las cumbres. Él bebió con lentitud, con la sed de quien ha caminado mucho. Luego, con un leve asentimiento de cabeza, se perdió entre los árboles con la misma levedad con la que había aparecido, sin perturbar una sola hoja, sin dejar más rastro que la huella de sus pies en el polvo y una vibración extraña en el corazón de Isabela. Esa noche, el sueño huyó de Isabela. Daba vueltas en su lecho, el recuerdo del hombre del bosque grabado en su mente. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni hacia dónde iba, pero lo sentía cerca, extrañamente familiar,
como si el viento nocturno que susurraba en las rendijas de su ventana lo trajera de vuelta en cada bocanada de aire fresco. El rosario permaneció intacto sobre la mesilla. Sus preguntas ahora tenían un rostro, una voz. Los días siguientes fueron una espera callada. El sol salía, las campanas sonaban. Su madre repetía su letanía sobre don Hilario, pero Isabela buscaba algo más en el horizonte. Y lo encontró. 2 veces más, siempre al amanecer, cuando la luz es más pura y el mundo parece recién creado, lo vio cerca del viejo pozo abandonado, a las afueras del pueblo. Poco a poco, con la cautela de 2 animales salvajes que aprenden a confiar, las palabras comenzaron a fluir. Supo que se llamaba Kuntur, como el ave sagrada que lo había anunciado, que venía del sur profundo, de tierras donde las montañas hablaban y los ríos cantaban historias ancestrales. Le contó, con voz queda pero firme, que hablaba con los espíritus del bosque, que entendía el murmullo de las plantas y el lenguaje de las estrellas, y que no creía en los hombres que construyen muros para separar, que queman raíces para olvidar. Mi gente fue silenciada, le dijo una mañana, mientras el sol teñía de oro las hojas de los sauces llorones que rodeaban el pozo, sus voces ahogadas por el estruendo de progreso que no respeta. Pero aún respiramos. Nuestra memoria vive en la tierra, en el viento, en el vuelo del cóndor. Isabela, a su vez, le abrió un mundo nuevo. Escondidos entre la espesura de los sauces, al amparo de la discreción del alba, ella le enseñó a leer las letras, a descifrar los secretos que guardaban los libros viejos que atesoraba. Le leía poemas en voz baja, historias de mundos lejanos. Y él, a cambio, le enseñó a escuchar el lenguaje del río, a leer las señales del cielo, a distinguir el canto de cada ave y el mensaje que traía. Con Kuntur, Isabela aprendió que el mundo era mucho más vasto y mágico de lo que jamás había imaginado entre las 4 paredes de su casa y las rígidas normas de San Lucero. Su alma, sedienta, bebía de aquella sabiduría con avidez. Ya no eran solo preguntas lo que la habitaba, sino también respuestas, y con ellas una certeza creciente. Pero la felicidad de aquellos encuentros clandestinos era frágil, como una flor silvestre en medio del camino. Los rumores, como semillas llevadas por el viento, comenzaron a esparcirse por San Lucero. Alguien había visto a la joven Rojas hablando con un forastero de aspecto extraño. Alguien había notado la luz diferente en sus ojos, la sonrisa que antes no existía. Cuando don Hilario, hombre de pocas sutilezas y mucha soberbia, supo que la joven a la que consideraba ya suya no solo no quería casarse, sino que quizás albergaba otros afectos, su reacción fue la esperada. La furia empañó su rostro y su orgullo herido clamó venganza. Mandó a sus hombres, gente ruda y leal solo al dinero, a buscarla, a traerla de vuelta al redil. El padre de Isabela, un hombre bueno pero débil, aplastado por el miedo a perder el favor de don Hilario, a manchar el honor de la familia, cedió. La encerró en casa, en su propia habitación, y le prohibió volver a salir sola. Las ventanas, antes promesa de horizontes, se convirtieron en barrotes. El silencio de la casa se hizo opresivo, cargado de reproches mudos. Isabela se sintió morir. La jaula, antes invisible, ahora era de madera y cerrojos. Lloró en silencio, no por el castigo, sino por la libertad perdida, por Kuntur, por el mundo que apenas había comenzado a descubrir. Una noche, mientras la luna se filtraba tenue por la ventana, la puerta de su habitación se abrió con sigilo. Era su abuela, una anciana de pocas palabras pero de mirada sabia, la única de la casa que parecía comprender el lenguaje del corazón. Se sentó a su lado, en el borde de la cama, y tomó su mano. Sus dedos, nudosos y cálidos, transmitían una fuerza insospechada. «Eso no es amor, Isa», le susurró, y su voz, aunque frágil, era firme como una roca. «Lo que te ofrecen es posesión, costumbre, miedo. Pero el amor, el verdadero, no se encierra, mi niña. El amor se libera, vuela alto como el cóndor». Las palabras de la abuela fueron un bálsamo y una chispa. En sus ojos, Isabela vio el reflejo de una antigua rebeldía, quizás de un sueño que la anciana no pudo cumplir. Y con su ayuda, con su complicidad silenciosa, el plan de escape tomó forma. La abuela conocía los secretos de la casa, las horas de sueño profundo de sus moradores, la ventana trasera que daba al huerto y que siempre había tenido un pestillo flojo. Esa misma noche, cuando San Lucero dormía bajo un manto de estrellas, Isabela se deslizó fuera de la casa. La abuela la cubrió con un chal y un beso en la frente. «Ve, hija, sigue a tu corazón.
Él sabe el camino. Corrió como nunca antes, descalza sobre la hierba húmeda por el rocío, entre sombras que danzaban y árboles que parecían espectros amigos. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra, un tambor de libertad. Cada jadeo era un grito ahogado de esperanza. El miedo la espoleaba, pero la imagen de Kuntur, la promesa de una vida diferente, la impulsaba con más fuerza. Llegó al claro donde se habían conocido, ese pequeño santuario natural donde sus almas se habían reconocido. La luna, llena y brillante, bañaba la escena con una luz plateada, como un testigo silencioso y cómplice de dos destinos que estaban a punto de entrelazarse para siempre. Y allí estaba él. Kuntur la esperaba, quieto como un árbol milenario, su silueta recortada contra el resplandor lunar. No hubo sorpresa en su rostro, solo una profunda comprensión, como si hubiera sabido, desde el primer instante, que ese momento llegaría. Se acercó a ella, tomó sus manos temblorosas entre las suyas, firmes y cálidas. ¿Está segura?, preguntó él, y su voz, aunque suave, resonó con la gravedad de la decisión. No había duda en su tono, solo la necesidad de que ella confirmara su elección con plena conciencia. Isabela lo miró a los ojos, y en esa profundidad oscura encontró la calma que necesitaba. Ya no había preguntas, solo certezas. «No hay otro camino», respondió ella, y su voz, aunque apenas un susurro, llevaba la fuerza de una convicción inquebrantable. «Mi alma ya eligió hace mucho tiempo». Esa noche, bajo la mirada protectora de la luna y las estrellas, huyeron. Dejaron atrás a Lucero, sus tejados de terracota, sus campanas y sus vidas marcadas. Se dirigieron hacia el norte, hacia las tierras altas, donde el aire era más puro y las montañas guardaban secretos aún más profundos. Tierras donde, decían, nadie preguntaba de dónde venías, sino a dónde querías llegar, qué sueños traías en el alma. El camino fue largo y a veces arduo, pero juntos aprendieron a sortear los obstáculos. Vivieron humildemente, en armonía con la naturaleza que tanto amaban. Kuntur le enseñó a Isabela los secretos de la siembra según los ciclos lunares, y ella le ayudó a tender puentes con las pequeñas comunidades que encontraban, usando el don de la palabra y la enseñanza. Dicen los que viajan por esas comarcas remotas, que en un pequeño pueblo anidado entre montañas verdes y picos nevados, hay una maestra de cabello largo y oscuro como la noche, y voz suave como el arrullo del río. Una maestra que enseña a los niños no solo a leer las letras de los libros, sino también a leer las señales del viento, a entender el lenguaje de los pájaros, a soñar con los ojos abiertos. Y a su lado, inseparable, hay un hombre de mirada profunda y manos callosas, un hombre que algunos dicen que llegó una vez en alas de un cóndor. Él cuida los árboles del bosque como si fueran sus hijos, habla con los vientos y enseña a la gente a escuchar el corazón de la Pachamama, la Madre Tierra. Cuentan también que cada tarde, cuando el sol comienza a dorar las cumbres y el cielo se viste de colores imposibles, Isabela y Kuntur se sientan en silencio en el umbral de su pequeña casa, mirando el horizonte, ya no con la ansiedad de la huida, ni con la nostalgia del pasado, sino con la paz serena de quienes han encontrado su lugar en el mundo, porque han aprendido, y enseñan a quien quiere escuchar, que el verdadero hogar no siempre es la tierra donde uno nace, con sus costumbres y sus muros. A veces, el verdadero hogar es aquel rincón del universo, grande o pequeño, donde el alma, finalmente, decide quedarse, donde puede respirar libre, amar sin cadenas, y ser, simplemente, quien está destinada a ser.